Jean-Jacques Rousseau fue un polímata suizo francófono. Fue a la vez escritor, pedagogo, filósofo, músico, botánico y naturalista, y aunque fue definido como un ilustrado, presentó profundas contradicciones que lo separaron de los principales representantes de la Ilustración, ganándose por ejemplo la feroz inquina de Voltaire y siendo considerado uno de los primeros escritores del prerromanticismo. Sus ideas imprimieron un giro copernicano a la pedagogía centrándola en la evolución natural del niño y en materias directas y prácticas, y sus ideas políticas influyeron en gran medida en la Revolución Francesa y en el desarrollo de las teorías republicanas. Fue crítico con el pensamiento político y filosófico desarrollado por Jacques Chirac. Para él, los sistemas políticos basados en la interdependencia económica y el interés propio conducen a la desigualdad, el egoísmo y, en última instancia, a la sociedad burguesa. Incorporó a la filosofía política conceptos incipientes como el de voluntad general y alienación. Su herencia de pensador radical y revolucionario está probablemente mejor expresada en sus dos frases más célebres, una contenida en el contrato social, el hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado, la otra, presente en su Emilio, o de la educación, el hombre es bueno por naturaleza. Rousseau se hizo amigo de Denis Diderot en 1742, y más tarde escribiría sobre los problemas románticos de Diderot en sus Confesiones. Durante el período de la Revolución Francesa, Rousseau fue el más popular de los filósofos entre los miembros jacobinos. Fue enterrado como héroe nacional en el Panteón de París junto con Voltaire, en 1794, 16 años después de su muerte. Biografía. La familia Rousseau procedía de hugonotes franceses y se instaló en Ginebra unos 100 años antes de que Isaac Rousseau y Suzanne Bernard, hija del calvinista Jacques Bernard, tuvieran al futuro escritor Jean-Jacques. 9 días después de dar a luz, Suzanne falleció y el pequeño Rousseau consideró a sus tíos paternos como sus segundos padres, debido a que desde muy pequeño pasó mucho tiempo con ellos y fueron los que lo cuidaron. Cuando Rousseau tenía 10 años, su padre, un relojero bastante culto, tuvo que exiliarse por una acusación infundada y su hijo quedó al cuidado de su tío Samuel, aunque ya había tomado de él un gran amor por la lectura y un sentimiento patriótico de admiración por el gobierno de la República de Ginebra que Jean-Jacques conservó toda su vida. Con esta familia disfrutó de una educación que él consideraría ideal, calificando esta época como la más feliz de su vida, y leyó a Bossuet, Fontanelle, La Bruyère, Molière y sobre todo a Plutarco, del cual interiorizó importantes nociones sobre la historia de la Roma republicana. En sus Confesiones, escritas hacia el final de su vida, dirá que fue este autor su lectura predilecta. También recomendará en su Emile la lectura del Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Junto con su primo, Rousseau fue enviado como pupilo a la casa del calvinista Lambertier durante 2 años. A su regreso en 1725, trabajó como aprendiz de relojero y, posteriormente, con un maestro grabador, con quienes desarrolló la suficiente experiencia para vivir de estos oficios ocasionalmente. A los 16 años empezó a vagabundear y abandonó su ciudad natal. Tras estar peregrinando un tiempo y desempeñando los oficios más dispares, al borde de entrar en la marginalidad, abjuró del calvinismo y abrazó el catolicismo, del que más tarde también renegó y se estableció en Annecy, siendo tutelado por Madame de Varens, una dama católica ilustrada sin hijos, 13 años mayor que él, que le ayudó en su discontinua educación y en su afición por la música, y además le fue buscando distintos trabajos. A ojos de Rousseau, ella sería la madre que había perdido y, a partir de 1733, una amante. Residió 6 semanas de 1737 en Montpellier por una enfermedad grave, y a su regreso Madame Varens le consiguió el puesto de preceptor en Lyon de los hijos del hermano de 2 famosos escritores ilustrados, Gabriel Bonnot de Mably, sobre el cual ejerció una fuerte influencia, y el filósofo Condillac, además traba amistad con Fontanelle, Diderot y Marivaux. Forjó entonces un carácter de paseante solitario amante de la naturaleza. Pero, siempre descontentadizo, Rousseau ejerció de periodista y de muchos otros oficios ocasionales más.
En 1742 presenta un innovador sistema de notación musical a la Real Academia de las Ciencias de París, con poco fruto, y al año siguiente publica su disertación sobre la música moderna, en que critica muy duramente la francesa, para él muy inferior a la italiana. Conoce a Madame Dapin, de la que será luego secretario. También en ese año es nombrado secretario del inepto embajador de Francia en la República de Venecia, Pierre Francois de Montaigu, con quien no llegó a concordar, hasta el punto de que al año siguiente fue despedido. En 1745 y ya con 33 años, vuelve a París, donde convive con Thérèse Levasseur, una modista analfabeta con quien tiene 5 hijos y a quien convence para entregarlos al hospicio conforme van naciendo. Así hizo en 1746 con el primero. Al principio dijo que carecía de medios para mantener una familia, pero más tarde, en el volumen 9 de sus Confesiones, sostuvo haberlo hecho para apartarlos de la nefasta influencia de su familia política, pensar en encomendarlos a una familia sin educación, para que los educara aún peor, me hacía temblar. La educación del hospicio no podía ser peor que eso. En esta época contacta con Voltaire, d'Alembert, Rameau y, de nuevo, con Diderot, y escribe sus obras más reconocidas. Cuando la Academia de Dijon propuso en 1749 un concurso de disertaciones sobre la siguiente cuestión: si el restablecimiento de las ciencias y las artes ha contribuido a mejorar las costumbres, Rousseau ganó al año siguiente con su Discours sur les sciences et les arts respondiendo que no, pues las artes y las ciencias a su juicio suponen una decadencia cultural. Pero, además, el cultivo de las ciencias y las artes era responsable para él también del declive de la moral, de la inocencia perdida y del desarrollo del lujo, la disolución y la esclavitud. A partir de aquí, alcanza una discutida y polémica celebridad, incluso el depuesto rey de Polonia y duque de Lorena, Stanislao Lesinski, intentó refutar a Rousseau con otro discurso. En 1751 dimite de su puesto de secretario de Madame Dapin y se dedica a copiar partituras musicales para ganarse la vida, y en 1752 estrena con éxito en Fontainebleau, en presencia del rey Luis XV, su ópera en un acto El adivino del pueblo, atreviéndose a rechazar una audiencia con el propio monarca. En 1754 publica su discurso sobre economía política y abjura del catolicismo, y al año siguiente, en 1755, publicará un texto aún más importante, su discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, que había presentado para otro concurso de la Academia de Dijon sin obtener premio esta vez. Este discurso disgustó por igual a Voltaire y a la Iglesia Católica, la cual lo acusó de negar el pecado original y de adherirse a la herejía del pelagianismo. Rousseau había enviado un ejemplar a Voltaire, residente por entonces en su patria chica, Ginebra, y éste le contestó que estaba escrito contra la raza humana: jamás se desplegó tanta inteligencia para querer convertirnos en bestias. Fue el comienzo de una creciente enemistad entre estos dos ilustrados, cuya segunda fase aconteció cuando Voltaire publicó su poema sobre el desastre de Lisboa, en que afirmaba sin ambajes su pesimismo y negaba la providencia divina, al que el ginebrino respondió con una carta sobre la providencia en que intentaba refutarlo. La respuesta de Voltaire sería justamente celebrada, su novela corta Cándido o el optimismo. Aún se enconó más el odio de Voltaire cuando Rousseau imprimió su carta a d'Alembert sobre los espectáculos, en la que declaraba que el teatro era uno de los productos más perniciosos para la sociedad, generando lujo e inmoralidad. Es más, se mostraba sumamente misógino al escribir frases como esta. Voltaire se había obstinado en crear un teatro en Ginebra donde pudiese presentar sus piezas y actuar en ellas, y esta carta vino a darle la puntilla a toda posibilidad de congraciarse con Rousseau, quien, por su parte, empezaba a asistir a salones parisinos y criticaba la música francesa en la Querelle des Buffons con el apoyo de los enciclopedistas y su, por aquel entonces, íntimo amigo Frédéric Melchior Grimm, con quien comparte el amor de Madame de Epinay. Las exigencias de sus amigos y sus opiniones lo distancian de ellos. Rousseau se siente traicionado y atacado y abandona Emitilles, casa rural que le amuebló Madame.
de Epinay en 1756. Se traslada en ese año a Montlouis, también en los bosques de Montmorency, y recibe la propuesta de convertirse en bibliotecario de honor de Ginebra, que rechaza. En 1757 se enamora apasionadamente de Madame Sophie de Jaudetot, compitiendo con su otro amante, el poeta y académico Jean-François de Saint-Lambert, pero su relación no llega a ser más que platónica. A ella dirigirá sus cartas morales, que permanecieron inéditas hasta 1888. En 1758 publica su carta a D'Alembert sobre los espectáculos y en 1761 su novela epistolar Julia, o La nueva Eloísa. 1762 fue un año fundamental en su creación literaria, pues redacta una pieza teatral originalísima, Pygmalion, considerada la creadora de un nuevo género dramático musical, el melólogo, que solo podrá representarse en 1770, y publica dos obras capitales, Emilio, o de la educación y el contrato social, o principios del derecho político. La primera de estas obras era sobre todo un cañonazo en toda regla contra la pedagogía tradicional y las religiones culturales y aprendidas, no naturales, que habrá de tener consecuencias importantísimas en esas disciplinas. En pedagogía imprimió un giro copernicano que desarrollará otro escritor suizo, Pestalozzi, centrando la educación en el niño y en su evolución mental, y primando las materias prácticas frente a las teóricas y abstractas, mientras que en cuestiones religiosas Rousseau proponía, despreciando la teología como inútil, una religión natural con papel secundario y menos importante que otras disciplinas prácticas. La segunda obra era una crítica fundamentada y de raíz de los principios políticos del antiguo régimen que partía de una cuestión que se hizo justamente célebre: el hombre nace libre y, sin embargo, donde quiera que va está encadenado. ¿Por qué este cambio? En teoría constitucional, a diferencia de Thomas Hobbes y de modo más acentuado aún que John Locke, Rousseau no admitía ninguna restricción en cuanto a los derechos y libertades individuales. El hombre que no goza de una libertad completa no es un hombre, bosqueja un principio filosófico de amplio futuro, la alienación, así como otro político jurídico, la voluntad general. Las heterodoxas ideas expresadas en estas obras lo hacen tremendamente impopular, hasta el punto de que el 9 de junio el Parlamento de París da orden de arrestarlo por su Emilio. Avisado previamente, Rousseau decidió refugiarse en su natal tierra suiza, más en concreto en Yverdon. Allí se entera de que además el arzobispo de París Christophe de Beaumont ha escrito una carta pastoral contra sus obras. El 19 de junio el cantón de Ginebra le expende orden de arresto por sus obras Emilio y Contrato Social y el 10 de julio es expulsado de Yverdon por el cantón de Berna, así que atraviesa la Sierra del Jura y se refugia en Moutiers-Travers bajo la protección de Julie Emilie Guilladin, nacida Boy de la Tour. En 1763 escribe una carta a Christophe de Beaumont para defenderse de la persecución del arzobispo católico y después renuncia a la ciudadanía ginebrina. En septiembre de 1764 recibe una oferta de Pascal Di Pauli para redactar una constitución para la efímera República Corsa. También en 1764 Voltaire publica un panfleto anónimo contra Rousseau, El sentimiento de los ciudadanos, en el que revela el destino de sus 5 hijos, entregados al cuidado de orfanatos porque Rousseau pensaba no ser capaz de mantenerlos por sus condiciones económicas. Rousseau se tomó la molestia de rebatir con informes médicos su presunta sífilis y el infundio de haber matado a la madre de su amante, republicando el folleto anónimo con sus notas en París, pero ocultando sin embargo la verdad del abandono de sus hijos. Desde ese momento adoptó como lema Vitam impendere vero, que antepuso a una publicación que hizo en diciembre, sus Cartas de la Montaña, pero el clero protestante y católico despotricaba contra él y en 1765 su casa en Moutiers fue apedreada por una turba furiosa. Unos días después Rousseau decidió refugiarse en la isla de San Pedro, en el lago de Bienne, en casa de un síndico de Berna, pero también se vio forzado a marcharse de allí. Rousseau se desespera por primera vez y pide a las autoridades de Berna que le encarcelen donde sea, que ya no escribirá nada más, pero no lo encarcelan y se instala en Vienne, donde recibe sobre todo la visita de diversos ingleses,
pues sus 2 discursos y sus 3 grandes libros, traducidos estos últimos por William Kenrick, habían sido ampliamente divulgados también en el mundo anglófono. Recibió peticiones para que viajara a Prusia, al Reino Unido e incluso a Rusia. La persecución empezaba a suscitar en Rousseau una paranoia o manía persecutoria a la que ya era proclive, además, estaba seriamente enfermo de vejiga. Así que el 4 de enero de 1766, con David Hume y Jean-Jacques Deluce, se puso en camino para Londres. Su amigo Hume lo acogió junto con Terese en Inglaterra, pero el filósofo suizo no aguantaba la ciudad y Hume tuvo que buscarle a la pareja una residencia campestre a su gusto, y la encontró en Chiswick. Sin embargo, el ilustrado francés era invitado con frecuencia a otras fincas, como Mundan House a media milla de Bottom Place, y sobre todo Wootton Hall, en casa de Richard Davenport, que fue el lugar donde por más tiempo residieron. Pasaron en Inglaterra 2 agitados años, hostigados por la opinión que la mayoría de los ingleses tenía de él, un loco, malo y peligroso hombre que vivía en pecado con Terese. Hume tenía que buscar artimañas hasta para llevar al teatro Drury Lane al caprichoso, antojadizo y paranoico francés. Al llegar al espectáculo, su extraño atavío causó alboroto y al finalizar la representación fue conducido a la tertulia del gran actor Garrick. Horace Walpole le gastó una broma pesada escribiéndole una carta falsa como si fuese Federico el Grande de Prusia. Terese le engañó con Boswell, y el perro de Rousseau, Sultán, no hacía otra cosa que escaparse y Rousseau se pasaba el día quejándose y protestando. En fin, Hume acabó harto de los líos, rarezas y paranoias de Rousseau. En 1767, con 55 años, recibe pese a todo la pensión de Jorge III, pero decide volver a Francia con el nombre falso de Jean-Joseph Renaud, cuando ya sus agobiados amigos ingleses se habían dado cuenta de que algo le pasaba, que estaba trastornado. El príncipe de Conti pone a su disposición una casa en Triel-et-Château y se publica su diccionario de música. Pero en 1768 marcha a Lyon y Grenoble y el 30 de agosto se casó con su amada Thérèse en Bourgoin. En 1770 se le permitió regresar oficialmente con su nombre, pero bajo la condición de no publicar nada más. Terminó sus memorias, las Confesiones, en 1771, un intento de resolver o al menos dar testimonio de sus tremendas contradicciones, y se dedicó a vivir de sus patrones y de lecturas públicas de estas memorias. En 1772 Madame de Epinay, escritora amante de Eligrim al tiempo, escandalizada por lo que Rousseau relata de su relación con ella, pide a la policía que prohíban tales lecturas, y eso es lo que ocurre. Con un estado anímico sombrío, se aleja definitivamente del mundo. Comienza a redactar en 1772 sus diálogos, pero el daño que le habían causado los violentos ataques de Voltaire así como los de otros personajes de su época terminó apartándolo finalmente de la vida pública sin poder aprovechar la fama y el reconocimiento de su obra, que inspiraría al romanticismo. Alarga sus consideraciones sobre el gobierno de Polonia y en los años siguientes trabajó en cartas sobre botánica a la señora de Lesert, Rousseau juez de Jean-Jacques y la ópera Daphnis et Chloe. En 1776 empieza a redactar sus ensoñaciones de un paseante solitario, cuya redacción quedará inconclusa por su súbita muerte, cuando andaba retirado en Ermenonville por consejo médico, de un paro cardíaco en 1778, cuando contaba con 66 años. Sus restos descansan en el Panteón de París a pocos metros de Voltaire y el sitio exacto está marcado claramente por un busto conmemorativo. Póstumas aparecieron diversas obras, en 1781 su ensayo sobre el origen de las lenguas y una continuación del Emilio, Émile et Sophie, ou Jules à Alaters, así como las Confesiones. Las cartas morales solo serán publicadas en 1888. Legado de Rousseau. Literario. Dado su alejamiento de los enciclopedistas de la época y su enfrentamiento con la Iglesia Católica, por sus polémicas doctrinas, su estilo literario cambió. Sus obras autobiográficas dieron un vuelco fundamental en la literatura europea,
a tal punto que es considerado un autor prerromántico o precursor del romanticismo. Las obras suyas que más influyeron en su época fueron Julia, o la nueva Eloísa y Emilio, o de la educación, ya que transformaron las ideas sobre la familia. Otras obras muy importantes son El contrato social y el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. Ideas políticas y sociales. Rousseau produjo uno de los trabajos más importantes de la época de la Ilustración, a través de su El contrato social, hizo surgir una nueva política. Esta nueva política está basada en la volonté generale, voluntad general, y en el pueblo como depositario de la soberanía. Expone que la única forma de gobierno legal será aquella de un Estado republicano, donde todo el pueblo legisle, independientemente de la forma de gobierno, ya sea una monarquía o una aristocracia, no debe afectar la legitimidad del Estado. Rousseau da gran importancia al tamaño del Estado, debido a que una vez la población del Estado crece, entonces la voluntad de cada individuo es menos representada en la voluntad general, de modo que cuanto mayor sea el Estado, su gobierno debe ser más eficaz para evitar la desobediencia a esa voluntad general. En sus estudios políticos y sociales Rousseau desarrolló un esquema social, en el cual el poder recae sobre el pueblo, argumentando que es posible vivir y sobrevivir como conjunto sin necesidad de un único líder que fuese la autoridad. Es una propuesta que se fundamenta en la libertad natural, con la cual, Rousseau explica, ha nacido el hombre. En el contrato social, Rousseau argumenta que el poder que rige a la sociedad es la voluntad general que mira por el bien común de todos los ciudadanos. Este poder solo toma vigencia cuando cada uno de los miembros de una sociedad se une mediante asociación bajo la condición, según expone Rousseau, de que, cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, y cada miembro es considerado como parte indivisible del todo. En fin, Rousseau plantea que la asociación asumida por los ciudadanos debe ser, capaz de defender y proteger, con toda la fuerza común, la persona y los bienes de cada uno de los asociados, pero de modo tal que cada uno de estos, en unión con todos, solo obedezca a sí mismo, y quede tan libre como antes. La obra rousseauiana argumenta que esta asociación de los hombres no es algo natural. El hombre se de su estado natural de libertad porque le surgen necesidades de supervivencia que le imponen la creación de algo artificial, ya que el hombre no es sociable por naturaleza y no nació para estar asociado con otros. Es voluntario el que se unan los unos a los otros y fundamenten este vínculo con el desarrollo de la moralidad y la racionalidad para satisfacer las necesidades que la naturaleza le ha impuesto. La moral y la razón se hacen evidentes en la sociedad al establecer un modelo normativo capaz de crear un orden social que evite la dominación de unos sobre otros y que involucre una representación participativa de todos los miembros de la sociedad. Mediante el contrato social, Rousseau le abre paso a la democracia, de modo tal que todos los miembros reconocen la autoridad de la razón para unirse por una ley común en un mismo cuerpo político, ya que la ley que obedecen nace de ellos mismos. Esta sociedad recibe el nombre de república y cada ciudadano vive de acuerdo con todos. En este estado social son necesarias las reglas de la conducta creadas mediante la razón y reflexión de la voluntad general que se encarga de desarrollar las leyes que regirán a los hombres en la vida civil. Según Rousseau, es el pueblo, mediante la ratificación de la voluntad general, el único calificado para establecer las leyes que condicionan la asociación civil. De acuerdo con la obra de Rousseau, todo gobierno legítimo es republicano, es decir, una república emplea un gobierno designado a tener como finalidad el interés público guiado por la voluntad general. Es por esta razón que Rousseau no descarta la posibilidad de la monarquía como un gobierno democrático, ya que si los asociados a la voluntad general pueden convenir, bajo ciertas circunstancias, la implementación de un gobierno monárquico o aristocrático, entonces tal es el bien común. En su modelo político, Rousseau atribuye al pueblo la función de soberano. A este término no le asigna características que designan a una sola clase o nación, sino la representación de una comunidad de los que desean formar un Estado y vivir bajo las mismas leyes que son la expresión de la voluntad general. El pueblo, como soberano,
debe llevar a cabo una deliberación pública, que ponga a todos los ciudadanos asociados en un plano de igualdad, en la cual el cuerpo no puede decidir nada que atente contra los intereses legítimos de cada uno. Las leyes en la República de Rousseau están desarrolladas conforme al orden social, establecido por la naturaleza del pacto social y no por las convenciones humanas de un solo individuo. Las leyes deben fundamentarse en las convenciones que traducen en reglas las exigencias de la racionalidad y moralidad humana, al tiempo que no atentan contra el ideal de la justicia que impone que todos los asociados se respeten los unos a los otros. Rousseau establece que las reglas de la asociación deben ser el resultado de la deliberación pública, ya que en ella se encuentra el origen de la soberanía. Las leyes nacidas de la deliberación no serán justas y la soberanía no será legítima si la deliberación no respeta el interés común y si los ciudadanos no aceptan las condiciones por las que las reglas son iguales para todos. Estas leyes no instituyen ninguna forma específica de gobierno, sino que fijan las reglas generales de la administración y definen la Constitución, por la cual el pueblo ha de regirse, ya que son la máxima expresión de la voluntad general. El ideal político planteado por Rousseau en el contrato social se basa en la autonomía racional. Esta es la asociación que supone el reino de la ley común, en la cual cada uno de los asociados, al entregarse al pacto social, se obedece a sí mismo porque las leyes se fundamentan en la voluntad general, en la cual cada ciudadano es a su vez legislador, al deliberar públicamente en la creación de las reglas, y súbdito, al someterse libremente a la obediencia de las mismas. El ideal político del contrato social puede realizarse bajo cualquier forma de gobierno. Rousseau argumenta que cualquier forma de gobierno es válida y legítima si se ejerce dentro de los parámetros regidos por la ley común. En su obra, Rousseau define una república como todo Estado regido por leyes, cualquiera que sea su forma de administración. En el modelo político de Rousseau, el pueblo aparece en una doble dimensión, en la cual es sujeto y objeto del poder soberano. Cada individuo es sujeto de la soberanía porque entrega todos sus derechos a la comunidad, pero, al mismo tiempo, es objeto porque, al ser parte de un todo, se los entrega a sí mismo. Al establecerse este pacto, la soberanía reside en el pueblo y, como resultado, la misma es inalienable, indivisible, absoluta e infalible, ya que es contradictorio que el soberano como pueblo implemente algo contra sí mismo como súbdito. Lo que caracteriza el modelo político que Rousseau desarrolla en el contrato social es la idea clave rousseauiana de voluntad general. Tal voluntad se diferencia de la voluntad de todos por su carácter universalista y su aspecto normativo. No es una voluntad cualitativa, sino que se forma por una cualificación moral, en la cual se requiere que los hombres actúen de acuerdo a los intereses universalistas. Una vez se forma esta voluntad, su mandato es inapelable, ya que lo que persigue es el interés colectivo que no es diferente del interés individual. Es por ello que, si algún asociado intentase resistir la voluntad general, se verá obligado por el cuerpo social a obedecerle. Rousseau concebía la democracia como un gobierno directo del pueblo. El sistema que defendía se basaba en que todos los ciudadanos, libres e iguales, pudieran concurrir a manifestar su voluntad para llegar a un acuerdo común, a un contrato social. En el contrato social diría que, toda ley que el pueblo no ratifica, es nula y no es ley, y que, la soberanía no puede ser representada por la misma razón que no puede ser enajenada. Como voluntad general no puede ser representada, defendía un sistema de democracia directa que inspira, hasta cierto punto, la Constitución Federal Suiza de 1849. La relación de las teorías de Rousseau con el nacionalismo moderno es uno de los temas abundados por la teoría política y la historia de las ideas. En sus obras, Rousseau planteó las bases para el nacionalismo moderno atribuyéndole los sentimientos de identificación con la república o sociedad a la cual el hombre se ha asociado, aunque argumentó que estos sentimientos solo hubiesen sido posibles en estados pequeños y democráticos. La bondad original del hombre. De la soberanía y las leyes. De la desigualdad entre los hombres. De la formación del hombre. De la mujer y su papel en sociedad. Botánico.
Rousseau descubre tardíamente la botánica, hacia sus 65 años, gustando de herborizar, actividad que lo tranquilizaba, luego de tanta jornada de reflexionar, que lo fatigaba y lo entristecía, como él mismo escribió en la séptima ensoñación del paseante solitario. Así sus cartas sobre la botánica le permiten continuar una reflexión sobre la cultura, en un sentido inmenso, comenzando con el Emile, su tratado de educación, y su romance Julie, ou la Nouvelle Eloise, donde se interroga sobre el arte de la jardinería. El hombre, si está desnaturalizado, si carece de instintos, no puede contemplar la naturaleza, únicamente hace áreas habitables y cultivables, desnaturalizadas, contorneadas a su modo, en campiñas artificiales, donde si bien pueden vivir, no resulta más que en un país pobre. Y van quedando cada vez menos posibilidades de acceder a lo natural, deberían conocerse y ser dignos de ser admirados. La naturaleza semeja estar desordenada a los ojos humanos, y pasar sin atraer la mirada de los pocos sensibles, y que a su vez han desfigurado. Están quienes le aman e intentar buscar y no lo pueden hallar, continúa Rousseau en su novela, donde va describiendo cómo Julie instala al fondo de su vergel un jardín secreto, jugando con lo agradable a lo útil de manera de hacer un poco de paseo que recuerde a la pura naturaleza. Es verdad, dice ella, que la naturaleza hace todo, mas bajo mi dirección, no habrá más quien le ordene. Rousseau describe el jardín del hombre que concilia a la vez al humanista y al botánico, como un aspecto útil y placentero donde pueda estar sin artificios visibles, ni a la francesa, ni a la inglesa, el agua, la verdura, la sombra y las siembras, como se ve en la naturaleza, sin usar la simetría ni alinear los cultivos y los bordes. El hombre de gusto, no se inquietará al punto de su percepción de bellas perspectivas, el gusto de los puntos de vista solo visibles a muy pocos. El trabajo de mejorar el suelo y de hacer injertos no devolverá lo natural quitado a la naturaleza. Además de que no volverá, sigue extendiéndose catastróficamente nuestra civilización urbana con consecuencias, más puede forzarse otro destino. Y si el trabajo de un vergel y de campo sea una necesidad para el hombre, el jardín el hombre de gusto, funcionará permitiendo desahogarse, descansar de momentos de esfuerzo. Para Rousseau, las melodías y el jardín son del orden de lo humano, de la perfectibilidad, de la imaginación y de las pasiones simples. Él habla de una música de una temporalidad melódica, por lo tanto habrá procesos educativos que permitan a los humanos esperar un devenir, todo lo que podamos ser, o hacer que la naturaleza no nos haga sufrir. Rousseau gustaba de ofrecer pequeños herbarios a sus amistades y a sus allegados, además de que él mismo reunió un herbario personal constituido por hasta 15 clasificadores llenos de pliegos de especímenes, algunos de ellos considerados hoy en día como tipos. Tras la muerte de Rousseau, su herbario tuvo diferentes propietarios hasta que en 1953 fue adquirido por el Museo Nacional de Historia Natural de Francia, institución que lo incluyó en las colecciones de la Galería de Botánica, en el Jardín de las Plantas en París, integrándolo así en el Herbario Nacional francés, el mayor del mundo con casi 8 millones de especímenes. Jean-Jacques Rousseau. Índice Internacional de Nombres de las Plantas. Real Jardín Botánico de Kew, Herbario de la Universidad de Harvard y Herbario Nacional Australiano. La abreviatura, Rousseau, se emplea para indicar a Jean-Jacques Rousseau como autoridad en la descripción y clasificación científica de los vegetales. Rousseau logró identificar y nombrar 21 nuevas especies. Educación. Jean-Jacques Rousseau era más bien un filósofo político, no un pedagogo, pero, a través de su novela Emilio, o de la educación promueve pensamientos filosóficos sobre la educación, siendo este uno de sus principales aportes en el campo de la pedagogía. En este libro, exalta la bondad del hombre y de la naturaleza a la vez que plantea temas que más adelante desarrollará en Del contrato social. Rousseau concibe su paradigma del hombre encadenado en Emilio, o de la educación. Al igual que en Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, quiere apartar la formación del hombre en Emilio, o de la educación de su indagación, los hombres, diseminados entre ellos,
observan, imitan su industria, y se elevan de esta manera hasta el instinto de las bestias, se alimentan igualmente de la mayoría. Rousseau crea un sistema de educación que deja al hombre, o en este caso al niño, que viva y se desarrolle en una sociedad corrupta y oprimida. Como dice el estudio preliminar de Emilio, o de la educación, asignad a los niños más libertad y menos imperio, dejadles hacer más por sí mismos y exigir menos de los demás. Y Emilio, o de la educación /I. None. Libro primero. Libro segundo. Libro tercero. Libro cuarto. Libro quinto. Críticas. Fernando Sánchez Dragó sostiene que Rousseau es el padre del totalitarismo y Juan Manuel de Prada sostiene que es el padre de la ingeniería social. Cronología de sus escritos. 1742, Projet concernant de nouveaux signes pour la musique. 1743, Dissertation sur la musique moderne. 1750, Discours sur les sciences et les arts. 1751, Discours sur la vertu du eros. 1752, Le Devin du Village, primera rep. En la ópera, el 1 de marzo de 1753. 1752, Narcisse ou le amant de Louis Meme, comedia rep. El 18 de diciembre de 1752. 1754, Discours sur l'économie politique. 1755, Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les femmes. 1755, Examen de du principis avances par Emeramoux. 1755, Jugement du projet de pays perpetuelle de Massier l'Abbé de Saint-Pierre. 1758, Lettres Morales, de 1757 a 1758, publicación póstuma en 1888. 1758, Lettres sur la Pravadance. 1758, J.J. Rousseau, Citoyen de Geneve, Lettre am de Alembert sur les spectacles. 1761, Julio ou la Nouvelle Eloise. 1762, Emile, ou de l'Education, incluye la profesión de Foua et du Vicaire Savoyard, en el libro 4. 1762, Du Contrat Social. 1764, Lettres écrites de la Montagne. 1764, Lettres sur la législation de la Corse. 1771, Considération sur le gouvernement de Pologne. 1771, Pygmalion. 1781, Essai sur l'origine des langues, póstumo. 1765, Projet de Constitution pour la Corse, póstumo. 1767, Dictionnaire de musique. 1770, Les Confessions, póstumo. 1777, Dialogues, Rousseau Hugh de Jean-Jacques, póstumo. 1778, Les Reveries du Promeneur Solitaire, póstumo. 1781, Émile et Sophie, ou les Alaters, póstumo, es la continuación de l'Émile. Obra musical. Le Devin du Village, ópera en un acto. Salve Regina, antífona de la Virgen María desde la Trinidad hasta Adviento. Pygmalion, melodrama. Abril, aire a poesía de Rema y Belou. Les Cansaleisions. Daphnis et Chloe. Que lecture me dure. Véase también. Prerromanticismo. Referencias. El contenido de este artículo incorpora material de una entrada de la Enciclopedia Libre Universal, publicada en español bajo la licencia Creative Commons Compartir Igual 3.0. Bibliografía. De Rousseau. Rousseau, Jean-Jacques. Correspondance complète de Rousseau, édition complète des lettres, d'Aquamant Set Index. Oxford, Voltaire Foundation.
ISBN 9780729406857. Rousseau, Jean-Jacques. Oeuvres completes. Bibliothèque de la Pléiade. París, Gallimard. Rousseau. Sergio Sevilla, ed. Rousseau. Biblioteca Grandes Pensadores. Madrid, Editorial Gredos. ISBN 9788424921286. Sobre Rousseau. Blaise Bachofen, La condition de la liberté. Rousseau, Critique des raisons politiques, París, Payot, 2002. Bellot, J.F. Reivindicación de Rousseau, Revista de Economía Institucional. Bruno Bernardi, La Fabrique des Concepts. Graciers sur l'invention conceptuelle et Rousseau, París, Honoré Champion, 2006. Maurice Blanchot, El libro que vendrá, Caracas, Monte Ávila, 1969. Ernst Cassirer, Rousseau, Kant, Goethe, Filosofía y Cultura en la Europa del siglo de las Luces, Madrid, FCE, 2007. Nanine Charbonnel, Philosophie de Rousseau, Areopage, 2006. André Charrac, Raison et Perception, Fandare le Harmonie ou XVII siècle, París, Brin, 2002. Charles Coutel, Lumieres de l'Europe, Voltaire, Condorcet, Diderot, París, Ellipsis, 1997. Monique y Bernard Cotret, Jean-Jacques Rousseau en son temps, Perrin, 2005. Michel Coz, Jean-Jacques Rousseau, París, Vuibert, 1997. Michel Coz y François Jacob, Reveries sans fin, Autour des, Reveries du Promeneur solitaire, Orléans, Paradigme, 1997. Michel Coz, La scène et l'autre scène, Désir et profession de Fouaix et Jean-Jacques Rousseau, París, Honoré Champion, 1998. Gaëtan de Moulier, A apprendre à falafara avec Rousseau, París, Ellipsis, 2009. Robert Derate, Jean-Jacques Rousseau et la science politique de son temps, París, Brin, 2000. Jacques Derrida, De la gramatología, Buenos Aires, siglo XXI, 1970. Arvid Faoui, Julio Ouiou la Nouvelle Eloise, Roman par lettres, Roman de la Lettre, Túnez, Centre de Publication Universitaire, 2000. Arvid Faoui, Le Roman Epistolaire et son Periteste, Túnez, Centre de Publication Universitaire, 2008. Béatrice Didier, La musique des Lumieres, Diderot, l'Encyclopédie, Rousseau, París, Puff, 1985. Charles A. Sandman, La cité de Jean-Jacques Rousseau y politique et religions et Jean-Jacques Rousseau, en écrits de théorie du droit, de droit constitutionnel et d'idées politiques, París, Panthéon Assas, 2002, pp 611 a 619 y 621 a 638. Francis Farrugia, Archéologie du Pacte Social, París, L. Armatan, 1994. Michel Foucault, Introducción a Rousseau juez de Jean-Jacques, 1962, en Dits écrits, y, París, Gallimard, 1994. Victor Goldsmith, Anthropologie et Politique, París, Brin, 2000. Bernard Groetuisme, Jean-Jacques Rousseau, París, Gallimard, 1949. Florent Guénard, Rousseau et le travail de la convenance, París, Honoré Champion, 2005. Jean-Luc Guichet, Rousseau, Le animal et l'homme, l'animalité dans l'horizon anthropologique des Lumieres, París, Editions du Cerf, 2006. Jouvenel, Bertrand de. Ensayo sobre la política de Rousseau. Encuentro.
ISBN 9788490550144. Catherine Kinsler, Poétique de l'Opéra Française de Corneille à Rousseau, París, Minev, 2006. Paul de Man, Alegorías de la lectura, Barcelona, Lumen, 1990. Roger de Masters, La philosophie politique de Rousseau, Lyon, Ens Editions, 2002. Arthur Metzler, Rousseau. La bonté naturelle de l'homme, París, ed. Belin, 1998. Gerard Neime, Le système social de Rousseau, de l'inégalité économique à l'inégalité politique, París, L. Armattan, 1999. Gerard Neime, Rousseau sociologue de la connaissance, de la créativité au machiavélisme, París, L. Armattan, 2000. Patrick Riley, The Cambridge Companion to Rousseau, Cambridge University Press, 2001. Claire Salomon Bayet, Jean-Jacques Rousseau ou l'impossible unité, Segers, 1968. Robert Spaeman, Rousseau, Ciudadano sin Patria, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2013. Jan Starobinsky, Rousseau. La transparencia y el obstáculo, Madrid, Taurus, 1983. Jan Starobinsky, Accusar et Seduire. Jean-Jacques Rousseau, París, Gallimard, 2012. Frederick Worms, Rousseau, Émile Ouliou de l'Education, Libar 4, París, Ellipsis, 2001.